Ecuador no solo se garantiza el respeto por nuestros derechos, sino que se garantiza la reparación integral en caso de que no sean vulnerados. Muy buenas tardes, estimado docente y demás audiencia que me observa. El día de hoy mi intervención versará sobre el derecho a la reparación integral o denominada en latín como restitutio in integrum. Este derecho, que a su vez también es una garantía, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en su sentencia número 004-13-SAN-CCC, tiene como objetivo y finalidad reparar integralmente a las personas que han sido víctimas de una vulneración de derechos, de modo que se la vuelve al estado en que se encontraba con anterioridad a la vulneración de sus derechos. Su importancia dentro de nuestro marco constitucional radica en garantizar el Estado de Derechos y de Justicia contemplado en el artículo 1 de nuestra Constitución, y que el Estado cumpla con su deber determinado en el artículo 11, numeral 9, de respetar y hacer respetar nuestros derechos, y por lo tanto, que repare integralmente a las víctimas de vulneraciones de derechos. En concordancia, la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia vinculante en torno a la reparación integral, esto es desde la primera Corte del 2012 hasta nuestra actualidad. Es así como dentro de sus fallos relevantes se encuentran los siguientes. El que emitió la primera Corte a través de su primera sentencia número 004-13-SAN-CCC, en la que se destaca que toda vulneración de derechos merece una reparación integral, esto en cumplimiento del Estado instalado de derechos y de justicia. De igual forma, se resalta la sentencia número 146-14-SEP-CCC, en donde la Corte estipula la obligación de los jueces de aplicar medidas de reparación proporcionales y racionales adecuadas a las características de cada caso. Dicha determinación debe ser proporcional y racional en función al tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias del hecho y la afectación del proyecto de vida de la persona. De igual modo, destaco la sentencia número 24-21-IS Islam 24, en la que la Corte enfatiza que de acuerdo al caso concreto se pueden ordenar medidas de restitución para el establecimiento al estado anterior de la violación de los derechos, de satisfacción a través de la emisión de la propia sentencia o las disculpas públicas, así como de compensación económica por medio del pago de una indemnización y de garantías de no repetición por medio de la adaptación normativa y de políticas públicas para evitar una nueva vulneración. Es así como, de acuerdo a los fallos y precedentes anteriormente mencionados, hago énfasis que los mismos dejan por sentado que a partir de la entrada en vigor de la Constitución del 2008, el deber del Estado de garantizar la reparación integral es aún mayor, y por lo tanto debe garantizarse que los efectos de la vulneración cese y que las personas víctimas de la violación de derechos vuelvan al estado anterior. A su vez, que las medidas reparatorias sean estipuladas racional y proporcionalmente en función del tipo de violación del derecho. Esto a nivel social asegura que jurídicamente a las personas se les proteja sus derechos y que se les repare integralmente en caso de una vulneración. A nivel legal, refuerza la protección de los derechos y que el Estado cumpla con su deber de garantizarlos. Esto dentro de un marco constitucional donde se concibe al Ecuador como un Estado de derechos y de justicia. En conclusión y como reflexión final, la reparación integral no solo es importante por ser un derecho, sino una garantía que el Estado debe asegurar, con la finalidad de resarcir el daño material e inmaterial causado a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Dentro de este marco, la Corte Constitucional del Ecuador juega un papel fundamental en su desarrollo, ampliando su interpretación y asegurando a las víctimas que accedan a una reparación integral justa, permitiendo que jurídicamente se efectivice la cesación de la violación y que se evite la prolongación de sus efectos. Muchas gracias.